Capítulo 31. Desaparición de un carnicero. Esa noche, al amparo de la oscuridad, un grupo de jinetes vestidos de negro salió de Chucksville, encabezado por el comandante Roach. En medio de la formación iba un carromato en el que, oculto bajo una lona, estaba el monstruoso pie de madera con sus escamas talladas y sus garras puntiagudas. Por fin llegaron a las afueras de Barronstown. Entonces, los jinetes que eran miembros de la Brigada de Defensa contra el Ickabog, escogidos por Spittleworth para aquella misión, desmontaron de sus caballos y les envolvieron los cascos con lona para amortiguar el ruido y atenuar las huellas. A continuación, sacaron el pie del carromato, volvieron a montar y lo llevaron hasta la casa donde vivía Toby Tenderloin y su esposa. Por suerte para ellos, estaba algo alejada de las de sus vecinos. Al llegar allí, ataron los caballos y unos cuantos se dirigieron a la puerta de atrás de la casa para forzarla, mientras los otros se dedicaban a imprimir huellas con el monstruoso pie frente a la cancela del patio. Unos 5 minutos después, los primeros sacaron de la casa, atados y amordazados, a Toby y a su esposa, que no tenían hijos, y los subieron al carromato. Creo que es momento de que sepan que estaban a punto de ser ejecutados y enterrados en el bosque. Los soldados que habían ido a su casa habían recibido las mismas órdenes que Prod, quien debería haberse deshecho de Daisy. Spittleworth solo mantenía vivos a quienes podía utilizar. El señor Dovedale quizá tuviera que reparar el pie del Ickabog si se estropeaba, y al capitán Goodfellow y a sus amigos tal vez necesitarían exhibirlos otra vez, algún día, para que se repitieran sus mentiras sobre el monstruo. En cambio, no conseguía imaginar para qué podía servirle en un futuro un salchichero, que además era un traidor, y por eso ordenó que lo liquidaran. En cuanto a la pobre señora Tenderloin, la verdad es que no se paró a pensar mucho en ella, pero me gustaría que supieran que era una mujer muy agradable, que siempre se ofrecía para cuidar a los bebés de sus amigas, y cantaba en el coro del barrio. Tras llevarse a los Tenderloin, algunos soldados volvieron a la casa y se pusieron a destrozar los muebles para simular que se había metido una bestia gigantesca. Otros rompieron la cerca del patio e imprimieron más pisadas en dirección al gallinero, para que pareciera que el monstruo se había dirigido hacia allí. Un soldado se descalzó y dejó unas cuantas huellas humanas por el suelo embarrado, como si Toby hubiera salido corriendo de la casa para proteger a sus animales. Después, descabezó una gallina y se aseguró de esparcir abundantes plumas y sangre por todas partes. Finalmente, dejó la puerta bien abierta y la jaula medio rota para que el resto de las gallinas pudieran escaparse. Imprimieron más huellas del pie monstruoso cerca de la casa, las imprescindibles para dar a entender que el Ickabog había huido por terreno firme. Entonces subieron la talla del señor Dovedale al carromato, donde esperaban el carnicero y su esposa, a quienes pronto asesinarían. Montaron de nuevo y se perdieron en la oscuridad. Capítulo 32. Un fallo en el plan. Al día siguiente, cuando los vecinos de los Tenderloin se levantaron y vieron la calle llena de gallinas, corrieron a avisarles que se habían escapado. Imagínense su espanto al descubrir las huellas de aquel pie enorme, la sangre, las plumas, la puerta trasera destrozada y no ver ni rastro de la pareja. Tras menos de una hora, ya había una multitud alrededor de la casa vacía, examinando las pisadas monstruosas, la puerta hecha trizas, los muebles rotos. Cundió el pánico, y poco después, la noticia de que el Ickabog había arrasado la casa de un carnicero en Barronstown ya viajaba hacia el norte, el sur
el este y el oeste. Los pregoneros hicieron su trabajo en las plazas de todas las ciudades y, pasados un par de días, solo los habitantes de los pantanos ignoraban que aquella noche el Ícabod había matado a 2 personas y luego huido hacia el sur. El espía de Spittleworth en Barrontown se dedicó a mezclarse entre la gente para saber qué se decía. Le envió un mensaje a su patrón contándole que su plan había funcionado de maravilla. Pero a última hora de la tarde, cuando se disponía a ir a la taberna a celebrarlo con un bocadillo de salchichas y una jarra de cerveza fresquecita, se fijó en un grupo que hablaba en voz baja mientras examinaban una de las gigantescas pisadas del Ícabod y se les acercó. Eran vecinos de los Tenderloin. ¡Terrorífico! ¿Verdad?, comentó uno. ¡Qué pies tan grandes! ¡Y qué garras tan largas! Otro se enderezó y dijo arrugando el ceño: Pero pues, va con una pata coja, ¿no? ¿Cómo dice?, preguntó el espía. Que va con una pata coja, ¿no? Repitió el vecino. Mire, todas las huellas pues son del pie izquierdo. O el Ícabod va con una pata coja o... No terminó la frase, pero la expresión de su cara alarmó al espía. En lugar de ir a la taberna por sus salchichas, volvió a montar en su caballo y se dirigió al palacio a galope tendido. Capítulo 33. El rey está preocupado. Spittleworth y Flapoon, que no sabían que un nuevo imprevisto hacía peligrar sus planes, se sentaron en la mesa para disfrutar de una de sus opíparas cenas con el rey. Pero Fred estaba muy alarmado, porque acababa de enterarse de que el Ícabod había atacado a una familia de Barronstown. Eso significaba que el monstruo se había acercado más que nunca al palacio. ¡Oh, es terrible!, comentó Flapoon y trasladó una morcilla entera de su bandeja al plato. ¡Espeluznante!, opinó Spittleworth, y se cortó una rebanada de faisán. Lo único que no entiendo es cómo ha logrado burlar la barrera de protección, dijo Fred angustiado. Porque, claro, le habían dicho que había una división de la Brigada de Defensa contra el Ícabod permanentemente acampada alrededor del pantanal para impedir que el monstruo escapara y se internara en el país. Pero Spittleworth estaba preparado para que Fred planteara el tema y ya se había inventado una explicación. Majestad, lamento mucho decirle que 2 soldados se quedaron dormidos durante la guardia. El Ícabod los agarró desprevenidos y, bueno, se los comió enteritos. ¡Santo cielo!, exclamó Fred horrorizado. Oh, y tras atravesar la barrera, continuó Spittleworth, el monstruo se dirigió hacia el sur. Luego, pues el olor a embutidos debe haberlo atraído hacia Barronstown. Y una vez allí, además de comerse al carnicero y a su esposa, aprovechó para zamparse unas cuantas gallinas. ¡Ay, es terrible, terrible!, dijo Fred estremeciéndose y apartando el plato que tenía delante. Y entonces regresó al pantanal, ¿no? Eso dicen nuestros rastreadores, majestad, dijo Spittleworth. Pero ahora que ha probado a un carnicero cebado con salchichas de Barronstown, tenemos que estar listos para que intente burlar la vigilancia de nuestros hombres de vez en cuando. Por eso, creo que deberíamos doblar el número de soldados destinados allí, majestad. Por desgracia, pues eso implicaría duplicar el impuesto al Ícabod, ¿verdad? Fred estaba observando a Spittleworth,
así que no vio la sonrisita de Flapún. Sí, supongo que tiene sentido, caviló el rey en voz alta. Nervioso, se levantó y empezó a pasearse por el comedor. La luz de los candelabros hacía que su traje de seda azul celeste, con botones de aguamarina, lanzara preciosos destellos. Se detuvo para mirarse en el espejo y de pronto su rostro se ensombreció. Spittleworth, dijo, el pueblo todavía va a quererme, ¿verdad? ¿Cómo puede su majestad hacer semejante pregunta?, respondió Spittleworth fingiendo una gran sorpresa. Pero si es el monarca más querido de toda la historia de Cornucopia. Es que ayer, cuando nos topamos con un grupo de gente después de cazar, me pareció que no se alegraban tanto como antes de verme, confesó el rey Fred. Aplaudieron con desgana y solo uno agitó una banderita. Deme los nombres y direcciones de esos desaprensivos, pidió Spittleworth con la boca llena de morcilla, y se llevó una mano al bolsillo para sacar un lápiz. No sé quiénes son ni dónde viven, repuso Fred, que se había puesto a jugar con una borla de las cortinas. Era un grupo de gente cualquiera, pero me sentó mal, y para colmo, cuando llegué al palacio, me enteré de que se ha cancelado el día de las peticiones. Sí, dijo Spittleworth. Precisamente me disponía a informarle, Majestad. No hace falta, contestó Fred. Ya me lo ha dicho Lady Islanda. ¿Cómo?, exclamó Spittleworth dando un respingo y fulminó con la mirada a Flapún, a quien le había dado instrucciones estrictas de no permitir que Lady Islanda se acercara al rey por temor a lo que la joven pudiera contarle. Flapún alzó las cejas y se encogió de hombros. La verdad, Spittleworth no podía esperar que no se separara del rey ni un minuto. A veces tenía que ir al baño, por ejemplo. Lady Islanda me ha contado que la gente se queja de que el impuesto del Icaboc es demasiado elevado y afirma que circulan rumores de que ni siquiera hay soldados destacados en el norte. ¡Pamplinas!, replicó Spittleworth, pese a que era cierto que no había nada de militares destacados en el norte y de que cada vez había más quejas sobre el impuesto del Icaboc. De hecho, estas eran las razones de que se hubiera cancelado el día de las peticiones. No le interesaba que el rey pudiera enterarse de que estaba perdiendo popularidad. Podía ocurrírsele reducir los impuestos o, peor aún, investigar aquel campamento imaginario del norte. Desde luego, los soldados se relevan de tanto en tanto, continuó, y tomó nota de que ahora sí tendría que enviar efectivos al Pantanal para que los chismosos dejaran de hacerse preguntas. Seguramente algún pantanero ignorante vio retirarse a un regimiento y creyó que no quedaba nadie arriba. Pero, ¿por qué no triplicamos el impuesto del Icaboc, Majestad?, preguntó, pensando que eso les estaría bien empleado a los que protestaban. Al fin y al cabo, anoche el monstruo consiguió burlar las barreras. Así ya no habría peligro de que escaseen los soldados que vigilan el perímetro de los pantanos. Y el pueblo, pues, volvería a estar contento, ¿no? Pues sí, repuso el rey Fred con evidente preocupación. Sí, me parece bien. Es decir, ese monstruo es capaz de matar a 4 personas y unas cuantas gallinas en una sola noche. Justo entonces, Canterbury, el lacayo, entró al comedor y tras saludar con una inclinación de cabeza, le dijo a Spittleworth al oído que el espía de Barronstown acababa de llegar a la ciudad de las salchichas con un mensaje urgente. Disculpe,
Discúlpeme, Majestad, pero tengo que irme. No es nada grave, ¿eh? Solo un problemita sin importancia con mi caballo, dijo el Lord astutamente. Capítulo 34. 3 pies más. Más te vale que sea importante, gruñó Spittleworth 5 minutos más tarde, cuando entró al salón azul, donde lo esperaba el espía. Milord, dijo el hombre casi sin resuello. Dicen que el monstruo va con la pata, con la pata coja. ¿Qué dicen qué? Que va con la pata coja, milord, el monstruo. Repitió jadeando. ¿Se han fijado que en todas las huellas son del pie izquierdo? Spittleworth se quedó sin habla. Jamás se le habría ocurrido pensar que el pueblo llano pudiera ser lo bastante inteligente para fijarse en un detalle insignificante como ese. Pero lo cierto es que nunca en la vida había tenido que cuidar a un bicho viviente, ni siquiera su propio caballo, de modo que nunca se habría planteado que las garras, pezuñas o zarpas de un mismo animal, o de un monstruo en este caso, podrían ser distintas. Y es que todo tengo que pensarlo yo, bramó iracundo. Salió del salón y se dirigió a la sala de la guardia, donde encontró al comandante Roach bebiendo vino y jugando a las cartas con sus amigos. El comandante dio un respingo al ver a Spittleworth, y éste le hizo señas para que saliera. Quiero que reúna a la brigada de defensa contra el Icaboug de inmediato, Roach, dijo Spittleworth en voz baja. Vayan al norte y asegúrense de hacer todo el ruido que puedan por el camino. Quiero que desde Chocksville hasta Jeroboam todos los vean pasar. Una vez allí, distribúyanse por la linde del pantanal y monten guardia. Oh, pero sí, empezó a decir Roach, acostumbrado a una vida de comodidades y abundancia, con apenas alguno que otro paseo a caballo por Chocksville vestido de uniforme de gala. Nada de peros, los quiero en acción, dijo el Lord. Están circulando rumores de que no hay ni un solo soldado destacado en el norte. Váyase ahora mismo y asegúrese de que por el camino despierten a todos, absolutamente a todos, a cuanta más gente, mejor. Solo déjenme a 2 hombres, Roach, solo a 2. Tengo un trabajito para ellos. Así que el malhumorado Roach fue a reunir a sus soldados, y Spittleworth se dirigió a la mazmorra. Lo primero que oyó cuando llegó allí fue al señor Dovetail, que seguía cantando el himno nacional. ¡Silencio!, bramó. Desenvainó su espada y le hizo una señal al guardia para que lo dejara entrar a la celda. Dovetail tenía un aspecto muy distinto al de la última vez. Desde que se había enterado de que el consejero mayor no iba a dejarlo salir de la mazmorra para ver a Daisy, su mirada delataba una pizca de locura. Además, le había crecido mucho el pelo y llevaba semanas sin afeitarse. ¡He dicho silencio!, le ordenó a Spittleworth, porque el carpintero, que por lo visto no podía controlarse, seguía tarareando el himno. Necesito 3 pies más. ¿Me oye? Otro izquierdo y 2 derechos. ¿Me ha entendido? El señor Dovetail dejó de tararear. ¿Y si los tallo?
¿Me liberará para que pueda reunirme con mi hija, mi lord?, preguntó con voz ronca. Spielberg sonrió. Era evidente que aquel hombre estaba enloqueciendo poco a poco, porque solo un loco podría imaginar que lo pondrían en libertad después de tallar otros 3 pies de Ícabo. ¡Ay, pero por supuesto que sí!, respondió. Haré que le traigan la madera mañana a primera hora. Trabaje duro y cuando termine pues podrá irse con su hija. Cuando Spielberg salió de la mazmorra, había 2 soldados esperándolo, tal como había pedido. Se los llevó a sus aposentos y luego de asegurarse de que Cankerby, el lacayo, no estuviera fisgoneando por allí, cerró la puerta con llave y se volvió para darles instrucciones. Si hacen bien su trabajo, se ganarán 50 ducados cada uno. Y los soldados se entusiasmaron. Seguirán a Lady Islanda mañana, tarde y noche, sin que ella se entere. ¿Entendido? Y en el momento adecuado, cuando la vean completamente sola, la secuestrarán con el mayor sigilo. Pero tengan en cuenta que, si logra escapar o si los descubren, negaré haberles dado estas órdenes y los mandaré a ejecutar. ¿Y qué haremos con ella cuando la hayamos capturado?, preguntó uno de los soldados, que ya no parecía tan ilusionado, sino más bien cariacontecido. Murmuró Spielberg. Se volvió hacia la ventana y reflexionó sobre qué era lo mejor que podía hacer con Lady Islanda. Bueno, una dama de la corte no es lo mismo que un carnicero, ¿cierto? El Ícabo no puede entrar al palacio y comérsela, ¿verdad? No. Creo que será mejor, dijo. Y poco a poco, una sonrisa se extendió por su cara. Que la lleven a mi finca del campo. Avísenme cuando esté ahí y me reuniré con ustedes. Capítulo 35. La proposición de Lord Spielberg. Al cabo de unos días, Lady Islanda paseaba sola por la rosaleda del jardín, cuando los 2 soldados, que estaban escondidos detrás de un matorral, decidieron que aquella era su oportunidad. La agarraron, la amordazaron, le ataron las muñecas y se la llevaron a la finca de Spielberg. Una vez allí, le enviaron un mensaje al consejero mayor y aguardaron su llegada. En cuanto lo recibió, Spielberg mandó traer a Millicent, la doncella de Lady Islanda. La amenazó con matar a su hermana menor y, de ese modo, la obligó a comunicarles a todas las amigas de Lady Islanda que su señora había decidido hacerse monja. Las amigas de Lady Islanda recibieron la noticia con perplejidad. Ella jamás había mencionado a nadie que tuviera intención de tomar el hábito. De hecho, varias sospecharon que Lord Spielberg podía tener algo que ver con su repentina desaparición. Sin embargo, me entristece mucho decirles que, como a aquellas alturas Spielberg ya inspiraba un gran temor, no hicieron nada aparte de compartir sus sospechas entre sí, en voz baja. Ni intentaron encontrarla, ni se atrevieron a preguntarle al consejero mayor si sabía algo. Y lo que es quizá peor, ninguna trató de ayudar a Millicent, a la que unos soldados detuvieron cuando trataba de huir de la ciudad dentro de la ciudad y encerraron en la mazmorra. Spielberg había partido hacia su finca del campo, donde llegó entrada la noche. Les dio a los secuestradores los 50 ducados y les recordó que si se iba de la lengua, los haría ejecutar. Luego se arregló los finos bigotes ante un espejo y fue a buscar a Lady Islanda,
a la que encontró sentada en la polvorienta biblioteca leyendo un libro a la luz de las velas. «Buenas noches, milady», dijo Spilsworth haciendo una reverencia. Lady Slanda lo miró, pero no abrió la boca. «Tengo buenas noticias para usted», continuó Spilsworth con una sonrisa en los labios. «Pronto se convertirá en la esposa de, ¿adivine de quién? Del consejero mayor». «Prefiero morirme», dijo Lady Slanda en tono cordial. Pasó la página del libro y continuó leyendo. «Ay, no sea así», dijo Spilsworth. «Como habrá podido comprobar, mi casa necesita los esmerados cuidados de una linda mujer. Será mucho más feliz aquí, sintiéndose útil, que languideciendo por el hijo de unos queseros que, de todas formas, morirá de hambre cualquier día de estos». Lady Slanda ya sabía que Spilsworth mencionaría al capitán Goodfellow. Llevaba preparándose para ese momento desde que había llegado a aquella casa fría y sucia. De manera que, sin sonrojarse y sin derramar una sola lágrima, respondió: «El capitán Goodfellow dejó de interesarme hace mucho, Lord Spilsworth. Verlo confesar su traición me produjo una profunda repugnancia. Yo nunca podría amar a un hombre desleal. De hecho, esa es la razón por la cual nunca podría amarlo a usted». Lo dijo de un modo tan convincente que Spilsworth se lo creyó. Entonces cambió de táctica y amenazó con matar a sus padres si no se casaba con él. Pero Lady Slanda le recordó que ella, al igual que el capitán Goodfellow, era huérfana. Enseguida, el Lord amagó con requisarle las joyas que había heredado de su madre, pero ella se encogió de hombros y replicó que, de todas formas, prefería los libros. Por último, dijo que la mataría si no claudicaba, y Lady Slanda lo animó a hacerlo porque prefería 1000 veces morir antes que seguir escuchándolo. Lord Spilsworth estaba furioso. Se había acostumbrado a salirse siempre con la suya, y de repente había algo que no podía conseguir, lo que hacía que lo deseara aún más. Al final, repuso que, si tanto le gustaban los libros, podría quedarse encerrada para siempre en esa misma biblioteca. Él mandaría poner barrotes en todas las ventanas y ordenaría a Scrumble, el mayordomo, que le llevara comida 3 veces al día, pero que solo le permitiera salir para ir al cuarto de baño. Todo eso a menos que accediera a casarse con él. Pues moriré en esta habitación», dijo Lady Slanda resignada. «O quizá el cuarto del baño, uno nunca sabe». Y como no consiguió sonsacarle ni una palabra más, el consejero mayor se marchó echando humos. Capítulo 36. Hambre en Cornucopia. Pasó un año, pasaron 2, y 3, 4, 5, y el pequeño reino de Cornucopia, que en su día había sido la envidia de los países vecinos por la fabulosa fertilidad de sus campos, la excelencia de sus queseros, salchicheros, vinateros y reposteros, y la felicidad de su pueblo, había cambiado tanto que prácticamente estaba irreconocible. Cierto día en Chucksville, la vida transcurría más o menos como siempre. Spilsworth no quería que el rey se diera cuenta de todo lo que había cambiado, de modo que invertía mucho oro en la capital para que todo siguiera funcionando como antes, especialmente dentro de la ciudad. Sin embargo, más al norte, la gente lo estaba pasando muy mal. Cada vez cerraban más negocios, tiendas, tabernas, herrerías, carpinterías, granjas y bodegas. El impuesto Icabod estaba abocando a los cornucopianos a la pobreza, y, por si eso fuera poco, todos temían ser el siguiente que recibiera una visita de aquel monstruo, o lo que fuera que destrozaba las puertas y dejaba huellas alrededor de las casas y las granjas.
Quienes expresaban sus dudas de que si realmente el Ichabod estaba detrás de aquellos ataques solían ser los próximos en recibir una visita de los pisoteadores, que era como Spielberg y Roach llamaban a las cuadrillas que asesinaban a los escépticos en la mitad de la noche y estampaban huellas alrededor de las casas. Pero de vez en cuando, los que dudaban de la existencia del Ichabod vivían en plena ciudad, donde era difícil fingir un ataque sin que nadie los viera. Los vecinos, y cuando esto sucedía, Spielberg los llevaba a juicio por amenazas a sus familias y, como había hecho con Goodfellow y a los otros dos honrados, conseguía que los acusados admitieran haber cometido traición. El número de condenados aumentó tanto que Spielberg tuvo que mandar a construir más cárceles, aunque también hicieron falta más orfanatos. ¿Y para qué?, se preguntarán. En primer lugar, porque estaban encarcelando e incluso ejecutando a muchos padres. Y como últimamente no había familia que no tuviera dificultades para darles de comer a los suyos, nadie quería acoger a los niños abandonados o huérfanos. Pero además, los pobres estaban muriendo de hambre y como los padres preferían que fueran sus hijos los que comieran, aunque ellos tuvieran que ayunar, al final solo los niños sobrevivían. Y en tercer lugar, había familias sin hogar que, con el corazón roto, entregaban a sus hijos a los orfanatos, porque era la única forma de asegurarse de que los pequeños tuvieran comida y cobijo. No sé si se acordarán de aquella doncella del palacio, Hetty, que con gran valentía había avisado a Lady Islanda que el capitán Goodfellow y sus amigos estaban a punto de ser ejecutados. Pues bien, con el oro de Lady Islanda, Hetty compró un pasaje en carro para ir al viñedo de su padre, en las afueras de Jeroboam, y al cabo de un año se casó con un tendero llamado Hopkins, con el que tuvo mellizos, un niño y una niña. Pero los esfuerzos que tenían que hacer para pagar el impuesto al Ichabod acabaron con la nueva familia. Perdieron la pequeña tienda de comestibles sin que los padres de ella pudieran ayudarlos porque, tras perder también su viñedo, habían muerto de inanición. Sin casa y con dos pequeños que no paraban de llorar de hambre, Hetty y su esposo, muy compungidos, se vieron obligados a acudir al orfanato de Ma Grunter, que arrancó a los sollozantes mellizos de los brazos de la madre, cerró de un portazo y echó los cerrojos. Los pobres padres se marcharon de allí llorando, tan desconsoladamente como sus hijos, y rezando para que la anciana pudiera mantenerlos con vida. Capítulo 37. Daisy y la luna. El orfanato de Ma Grunter había cambiado mucho desde que Daisy Dovedale había llegado metida en un saco. La casucha ruinosa se había convertido en un enorme edificio de piedra con barrotes en todas las ventanas, cerraduras en todas las puertas y espacio para 100 niños. Daisy seguía allí, mucho más alta y más delgada, pero aún vistiendo el mismo overol con el que la habían secuestrado. Le había alargado las perneras porque ya le quedaba muy chico, y lo remendaba cuidadosamente cuando se le hacía algún desgarrón. Era lo único que conservaba de la casa de su padre, por eso seguía poniéndoselo en lugar de confeccionarse vestidos con los sacos en los que llevaban las coles, como hacían Marta y las otras niñas. Después del rapto, durante largos años, se había aferrado a la idea de que su padre continuaba vivo. Era una niña muy inteligente y sabía que él nunca había creído en el Ichabod. Por eso, había llegado a la conclusión de que debía estar encerrado en alguna celda, y se obligaba a pensar que veía por un ventanuco con barrotes la misma luna que ella contemplaba todas las noches antes de quedarse dormida. Sin embargo, una noche, cuando ya llevaba 6 años en la casa de Ma Grunter, después de acostar y arropar a los mellizos Hopkins y prometerles que pronto volverían a ver a su papá y a su mamá, se tumbó junto a Marta y, como de costumbre, se puso a mirar aquel disco de un dorado pálido que brillaba en el firmamento. Entonces, de repente, se dio cuenta de que había dejado de creer que su padre estaba vivo. La esperanza la había abandonado. Su corazón, como el pájaro que abandona su nido saqueado, y, aunque las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas,
procuró convencerse de que ahora su padre estaba en un sitio mejor, allá arriba en el cielo con su madre, y se consoló pensando que, ya sin ataduras con el mundo, podría vivir en cualquier lugar, incluido su corazón, y que ella debería mantenerlo vivo en su recuerdo como una llama que ardería para siempre en su interior. No obstante, no era nada fácil que sus padres vivieran dentro de ti cuando, en realidad, lo único que deseabas era que volvieran a abrazarte. Pero Daisy los veía claramente en su memoria, y acordarse del amor le impedía derrumbarse. Día tras día se dedicaba a cuidar a los niños más pequeños del orfanato y se aseguraba de que recibieran el cariño y los abrazos que ella tanto echaba de menos. Además, tenía la extraña sensación de que estaba destinada a ser algo importante, algo que no solo cambiaría la vida, sino el destino de Cornucopia. Nunca le había hablado a nadie de esa misteriosa intuición, ni siquiera a su mejor amiga Marta, y sin embargo, era otra fuente de fortaleza. Estaba segura de que algún día llegaría su oportunidad. Capítulo 38. La visita de Lord Spittleworth. McGrunter era una de las pocas cornucopianas que no había parado de enriquecerse en los últimos años. Había llenado su casucha de niños y bebés hasta que no cabía ni uno más, y entonces le había exigido a los 2 lores que gobernaban el reino más oro para ampliar el desvencijado edificio. Llegado a un punto, el orfanato era un negocio decididamente próspero, y McGrunter podía permitirse comer a base de exquisiteces reservadas para los más adinerados y beber los mejores vinos de Yerbone. Siento decir que, por desgracia, cuando se emborrachaba, era terriblemente cruel. Los niños del orfanato tenían numerosas heridas, mayugaduras, producto del mal genio que le provocaba la bebida. Algunos no duraban mucho con aquella dieta de sopa de col y malos tratos, aunque no dejaban de entrar críos hambrientos por la puerta delantera, y muchos salían por la de atrás, camino al cementerio. Pero a McGrunter eso no le importaba. Para ella, todos los Jones y Janes eran iguales. Todos tenían la misma cara pálida y chupada, y su único valor era el oro que ella recibía por acogerlos. El caso es que, cuando Lord Spittleworth ya llevaba 7 años gobernando Cornucopia, McGrunter volvió a pedirle más oro para su negocio, y él decidió ir a inspeccionarlo antes de aumentarle la subvención. La anciana se puso su mejor vestido negro para recibir al consejero mayor y se esmeró mucho para que no pudiera detectar el olor a vino en su aliento. Pobres criaturas, ¿verdad?, comentó mientras Spittleworth contemplaba a aquellos niños flacos y pálidos sin quitarse ni un momento el pañuelo perfumado de la nariz, y se agachó para tomar en brazos a un diminuto pantanero con el vientre hinchado por la desnutrición. Ya ve cuánta ayuda necesitamos, milord. Sí, es evidente, dijo Lord Spittleworth esforzándose por respirar a través de su pañuelo. No le gustaban los niños, y todavía menos cuando estaban tan sucios como aquellos, pero sabía que muchos cornucopianos sentían justamente lo contrario que él, de modo que no le convenía dejar que murieran demasiados. Está bien, señora. Queda aprobado el aumento de la subvención, declaró. Pero al darse la vuelta para marcharse se fijó en una niña de tez pálida que estaba de pie junto a la puerta. Vestía un overol remendado con alargues en las perneras y cargaba un bebé en cada brazo. Por un momento tuvo la extraña sensación de que todo le recordaba a alguien. En todo caso, había algo en ella que la distinguía de los otros huérfanos. Para empezar, no parecía en absoluto impresionada por su ondulante túnica de consejero mayor,
ni por las tintineantes medallas que se había concedido él mismo en su condición de coronel de la Brigada de Defensa contra el Icabod. ¿Cómo te llamas, niña?, le preguntó deteniéndose y se quitó el pañuelo de la cara. Jane, milord, aquí todas nos llamamos así, contestó Daisy, escudriñando a Spittleworth con la mirada seria y fría. Se acordaba de haberlo visto en el patio del palacio donde jugaba con sus amiguitos, y también recordaba que todos se quedaban callados cuando él y el otro lord atravesaban el patio con el ceño fruncido. ¿Y por qué no haces reverencia? Yo soy el consejero mayor del rey. Porque un consejero mayor no es lo mismo que un rey, repuso ella. ¿Qué le ha dicho?, gruñó Madame Grunter y se acercó renqueando para comprobar que Daisy no estuviera causando problemas. De todos los niños del orfanato, a esta Jane era la que Mag Grunter le tenía más tirria. Nunca había llegado a dominarla, pese a que lo había intentado por todos los medios. ¿Qué has dicho, Jane fea?, preguntó. No tenía ni pizca de fea, pero llamarla así era una de las tácticas de Mag Grunter para intentar doblegarla. Me está explicando que no me saluda con una reverencia, dijo Spittleworth sin dejar de mirar fijamente los ojos oscuros y grandes de Daisy, preguntándose de dónde pudo haberlo visto antes. Lo cierto es que había sido en la cara del carpintero, al que visitaba con regularidad en la mazmorra, pero dado a que el señor Dovedale estaba ya muy trastornado y llevaba el pelo y la barba muy largos, mientras que aquella niña parecía inteligente y serena, Spittleworth no los relacionó. Jane la fea ha sido siempre muy impertinente, contestó Mag Grunter, y tomó nota de que tendría que castigarla en cuanto Lord Spittleworth se hubiera marchado. Un día de estos voy a ponerla en la calle, milord, a ver si prefiere mendigar a vivir bajo mi techo y comer lo que le doy. ¡Ay, no! ¿Cuánto echaría de menos la sopa de col? No, por favor, repuso Daisy impertérrita. ¿Sabía usted qué es lo que comemos aquí, milord? Solo sopa de col, 3 veces al día. Estoy seguro de que es muy nutritiva, respondió Lord Spittleworth. Aunque en ocasiones especiales, continuó Daisy, nos dan pastel de orfanato. ¿Sabe qué es eso, milord? No, contestó Spittleworth casi contra su voluntad. Aquella niña tenía algo. ¿Pero qué? Están hechos con ingredientes pasados, podridos, repuso Daisy, taladrándolo con la mirada. Huevos podridos, harina con moho, restos de cosas que llevan demasiado tiempo en el armario. La gente no tiene otros alimentos que compartir con nosotros, así que recogen todos los que ya no se van a comer y los dejan en la entrada. A veces, el pastel del orfanato hace enfermar a algunos niños, pero se lo comen de todas maneras porque se están muriendo de hambre. Spittleworth no prestaba atención a las palabras de aquella niña, sino a su acento, porque, aunque ya llevaba mucho tiempo en Jeroboam, Daisy todavía conservaba rasgos del habla de Chucksville. ¿De dónde eres, muchachita?, le preguntó. Los otros chiquillos se habían quedado mudos y observaban con los ojos muy abiertos la conversación de Daisy con el Lord. Puede que Mag Grunter odiara a Daisy, pero ella era la preferida de los más pequeños porque los protegía de la anciana y de John Porrazos, y nunca les robaba a los mendrugos, como hacían algunos abusones. A veces incluso robaba pan y queso para ellos de la despensa privada de Mag Grunter, aunque eso era muy arriesgado, y en más de una ocasión se había llevado una paliza de John Porrazos. Nací en Cornucopia, milord, respondió Daisy. Quizá haya oído hablar de ella.
era un país que existía antes, donde nadie era pobre ni pasaba hambre. ¡Basta!, le espetó Lord Spielworth, y volviéndose hacia Mag Runter añadió: Estoy de acuerdo con usted, señora. Esta cría es una desagradecida. Quizá habría que echarla y dejar que se espabilara ella sola. Y dicho esto, salió precipitadamente del orfanato, dando un portazo. En cuanto se hubo marchado, Spielworth, Mag Runter intentó pegarle a Daisy con el bastón, pero ella, que ya estaba muy bien entrenada, consiguió esquivar el golpe. La anciana se alejó arrastrando los pies, blandiendo el bastón y causando que los más pequeños se echaran a correr en todas direcciones. Entró en su cómodo saloncito y cerró de un portazo. La oyeron descorchar una botella. Esa noche, cuando ya estaban acostadas, de pronto Marta le dijo a Daisy: ¿Sabes qué, Daisy? Eso que le has dicho al consejero mayor no es verdad. ¿Qué cosa, Marta?, preguntó Daisy en voz baja. Pues no es verdad que antes todos fuéramos felices y comiéramos bien. Mi familia siempre pasó hambre en los pantanos. Oh, lo siento, se disculpó Daisy. Discúlpame, se me había olvidado. Claro, dijo Marta adormilada, porque el Ícabo nos robaba a las ovejas. Daisy se acurrucó un poco más abajo de su delgada manta para combatir el frío. En todo el tiempo que llevaban juntas, habían intentado muchas veces convencer a Marta de que el Ícabo no existía. Sin embargo, esa noche pensó que a ella también le gustaría creer que en el pantanal vivía un monstruo, en vez de reconocer la maldad puramente humana que había visto en los ojos de Lord Spielworth. Capítulo 39. Bert y la Brigada de Defensa contra el Ícabo. Pero regresemos a Chucksville, donde estaba a punto de ocurrir algo muy importante. Seguro que se acuerdan del día del funeral del comandante Beamish. Cuando el pequeño Bert llegó a casa, destrozó su Ícabo de juguete con un atizador y juró que algún día, cuando fuera mayor, se vengaría del monstruo que había matado a su padre. Pues bien, Bert pronto cumpliría 15 años. A ustedes quizás les parezca que un chico de 15 años no es muy mayor, pero en aquella época, a esa edad ya podías hacerte todo un soldado. Y él había oído decir que se estaba reclutando a hombres para la Brigada de Defensa contra el Ícabo. De modo que el lunes por la mañana, sin contarle a su madre lo que planeaba, salió de su casa a la hora de siempre y en lugar de ir a la escuela, escondió bien sus libros en un seto del jardín para poder recuperarlos después y se fue al palacio con la intención de enrolarse. Debajo de la camisa, para que le diera suerte, llevaba la medalla de plata que le había concedido su padre por el extraordinario valor demostrado en la lucha contra el Ícabo. No había llegado muy lejos cuando, un poco más allá, vio un tumulto. Un grupito de gente se apiñaba alrededor de la diligencia. Como estaba demasiado ocupado tratando de preparar buenas respuestas para las preguntas que sin duda le haría el comandante Roach, pasó de largo sin prestar atención. Lo que no sabía era que la llegada de aquella diligencia iba a tener consecuencias muy graves que le harían emprender una peligrosa aventura. Pero dejemos que Bert siga su camino. Así podré hablarles de la diligencia. Desde que Lady Slanda le había explicado al rey Fred que su pueblo de cornucopia estaba descontento con el impuesto del Ícabo, Spielworth había tomado medidas para asegurarse de que el monarca no volviera a recibir noticias del exterior. Ya les he contado que Chucksville seguía siendo una ciudad próspera y bulliciosa, y que, en contraste, el resto del país estaba lleno de mendigos y de tiendas cerradas con tablones, porque los dos lores y Roach le habían robado al pueblo todo lo que tenía. Pero Fred, que ya nunca salía de la capital, daba por hecho que la situación era buena en todas partes.
Por precaución, Spittleworth solía interceptar las cartas que recibía el rey, pero últimamente había hecho reclutar a distintos grupos de bandoleros para que impidieran que llegaran misivas a Chokesville. Estos solo lo sabían Flapoon, que siempre estaba enterado de todo, el comandante Roach, quien había reclutado a los bandidos, y el lacayo Cankerby, quien estaba escuchando detrás de la puerta de la sala de la guardia cuando se había tramado el plan. Todo había funcionado a la perfección, hasta que, esa madrugada, un grupo de bandoleros lo habían estropeado todo. Como de costumbre, le habían tendido una emboscada a la diligencia y habían tirado al pobre cochero de su asiento, pero cuando todavía no había robado los sacos de cartas, los caballos de tiro, asustados, habían salido al galope. Les dispararon, pero no consiguieron hacerlos correr más deprisa. Pero solo consiguieron hacerlos correr más deprisa. Así que la diligencia no tardó en entrar a Chokesville, por cuyas calles fue dando bandazos hasta detenerse. Al fin, en la ciudad dentro de la ciudad, donde un herrero consiguió agarrar las riendas de los caballos y detenerlos, enseguida los sirvientes del rey se abalanzaron en masa por las cartas de sus parientes del norte que llevaban tanto tiempo esperando. Más adelante les contaré más sobre esas cartas, pero ahora hemos de volver con Bert, que acababa de llegar ante la verja del palacio. «Por favor», le dijo al centinela, «quiero enrolarme en la brigada de defensa contra el Icaboc». El soldado tomó nota de su nombre, le pidió que esperara allí y le llevó el mensaje al comandante Roach, pero al llegar a la puerta de la sala de la guardia oyó gritos. Llamó y las voces cesaron de inmediato. «Pase», dijo Roach. El centinela obedeció y se encontró cara a cara con 3 hombres: el comandante Roach, quien parecía colérico, Lord Flapoon, con su camisa de dormir de seda a rayas y la cara roja como un tomate, y Cankerby, quien, con su infalible don de la oportunidad, se dirigía a pie al trabajo cuando la diligencia entró incontrolada en la ciudad y había corrido a contarle a Flapoon, que a su vez había bajado a toda prisa a la sala de la guardia, donde había discutido con Roach porque ninguno de los dos quería que Spittleworth lo responsabilizara del incidente cuando regresara de inspeccionar el orfanato de McGranter. El soldado los saludó a ambos y después se dirigió a Roach. «Comandante, en la verja hay un muchacho llamado Bert Beamish, que quiere alistarse en la brigada de defensa contra el Icaboc». «¡Dile que se marche!», gritó Flapoon. «Estamos ocupados». No, intervino Roach. «Tráelo aquí inmediatamente y lárgate, Cankerby». «Caballeros, confiaba en que, ustedes me recompensarían por...», empezó a decir Cankerby, tan aprovechado como siempre. «Cualquier idiota puede ver una diligencia que pasa a toda velocidad a su lado», espetó Flapoon. «Si querías una recompensa, deberías haberte montado en ella y llevártela lejos de la ciudad». El lacayo se marchó de mala gana y el centinela fue a buscar a Bert. «Oh, ¿se puede saber a qué demonios viene tanto interés por ese muchacho?», le preguntó Flapoon a Roach cuando volvieron a quedarse solos. «Tenemos que resolver este asunto del correo». No es un chico como cualquier otro», respondió Roach. «Es el hijo de su héroe nacional. Supongo que se acuerda del comandante Beamish. Milord, lo mató usted mismo de un tiro». «Oh, está bien. No hace falta que me lo recuerde a cada momento», dijo Flapoon enojado. «Todos hemos sacado una buena tajada de aquello, ¿no? ¿Qué cree que busca el hijo de ese hombre? ¿Una indemnización?». Pero antes de que el comandante Roach pudiera contestar, Bert entró a la habitación nervioso e ilusionado. «Buenos días, Beamish», dijo el comandante,
que hacía mucho tiempo que conocía a Bert por su amistad con su hijo Roderick. ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor, comandante, repuso Bert. Permítame enrolarme en la Brigada de Defensa contra el Ícabo. Se lo ruego. Me han dicho que se necesitan más hombres. Ah, vaya, dijo el comandante Roach. ¿Y cómo es que quieres alistarte? Quiero acabar con el monstruo que mató a mi padre, contestó Bert. Se produjo un breve silencio durante el cual el comandante Roach lamentó no ser tan bueno como Lord Spittleworth inventándose mentiras y excusas. Le lanzó una mirada a Flapún, pidiéndole ayuda, pero este no la captó, aunque era evidente que también había detectado el peligro. Lo último que necesitaban en la Brigada de Defensa contra el Ícabo era alguien que realmente quisiera encontrar al monstruo. Oh, hijo, hay que superar muchas pruebas, repuso Roach para ganar tiempo. No vas a creer que dejamos alistarse a cualquiera. ¿Sabes montar a caballo? Ya lo creo, dijo Bert, y era verdad. Aprendí yo solo. ¿Y qué tal usar una espada? Bueno, eso no, pero estoy seguro de que aprenderé enseguida, contestó Bert. ¿Y disparar? Sí, señor. Puedo darle una botella desde el fondo del potrero. Dijo Roach. Muy bien, Beamish. Pero el problema es que... Verás... El problema es que quizás seas demasiado tonto, dijo Flapún con crueldad. Quería que aquel chico se largara de allí en cuanto antes para que él y Roach pudieran seguir buscando la solución al problema de la diligencia. Bert se puso colorado. ¿Cómo? Fue lo que me dijo tu maestra, mintió Flapún, que nunca había hablado con la maestra. Dice que eres algo sopenco. Nada que vaya a suponer un lastre en cualquier otra profesión que no sea el ejército, pero tener a un sopenco en el campo de batalla pues es peligrosísimo. Pero yo saco buenas notas, dijo el pobre Bert, procurando que no le temblara la voz. La señorita Monk nunca me ha dicho que creyera que soy... Oh, pues claro que no te lo ha dicho, cortó Flapón. Solo un tonto esperaría que una mujer tan agradable le dijera que es un tonto. Si quieres un consejo, aprende a hacer pasteles como tu madre, chico, y olvídate de ese Ícabo. Bert temió que se le estuvieran llenando los ojos de lágrimas. Arrugando el ceño para no llorar, dijo: agradecería que me diera oportunidad para demostrar que no soy tonto, comandante. Roach no se había expresado de forma tan grosera como Flapún, pero al fin y al cabo lo importante era evitar que el chico entrara a la brigada de modo que dijo: lo siento, Beamish, pero pues creo que no tienes madera de soldado. En cambio, tal como ha sugerido Lord Flapún... Gracias por su tiempo, comandante, dijo Bert precipitadamente. Le ruego me disculpe por haberlo molestado. Hizo una rápida inclinación de cabeza y salió de la sala de la guardia. Una vez fuera, echó a correr. Se sentía insignificante y humillado. No tenía ningunas ganas de regresar a la escuela, sobre todo después de oír lo que su maestro opinaba de él. Así que, suponiendo que su madre se habría ido ya a trabajar a las cocinas del palacio, no paró de correr hasta llegar a su casa. Y de nuevo, apenas se fijó en los grupos de gente que, en las esquinas, hablaban de las cartas que tenían en las manos. Cuando entró, descubrió que su madre seguía en la cocina. Ella también tenía una carta en las manos. ¡Bert!, exclamó asustada por la repentina aparición de su hijo. ¿Qué haces en casa? Tengo dolor de muelas, mintió Bert. ¡Ay, pobrecito! Mira, hemos recibido una carta del primo Harold, dijo enseñándole el sobre. Cuenta que teme perder su taberna, aquella taberna maravillosa que levantó de la nada. Me ha escrito para preguntarme si podía conseguirle trabajo en el palacio. No entiendo qué pudo haber sucedido. Dice que él y su familia están pasando hambre, Bert. Debe ser por culpa del Ícabo, ¿no?, especuló Bert.
Jeroboam es la ciudad más cercana a los pantanos. Seguro la gente ha dejado de ir a las tabernas por las noches para no toparse con el monstruo por el camino. Sí, coincidió la señora Beamish compungida. Sí, debe ser eso. Dios mío, voy a llegar tan tarde al trabajo. Dejó la carta del primo Harold encima de la mesa y añadió: ponte un poco de aceite de clavo en esa muela, querido. Y le dio un beso y se encaminó hacia la puerta. En cuanto su madre se marchó, Bert se tumbó boca abajo en la cama y rompió a llorar de rabia y frustración. Entretanto, la angustia y la ira se extendían por las calles de la capital. Los habitantes de Chokesville por fin habían descubierto que sus parientes del norte estaban en una situación dificilísima. Muchos eran tan pobres que se habían quedado sin casa y estaban muriendo de hambre. Esa noche, cuando Lord Spiritwolf regresó a la ciudad, se enteró de que estaban gestándose graves problemas. Lamento la alarma. Capítulo 40. Bert encuentra una pista. Cuando Lord Spiritwolf volvió a Chokesville y se enteró de que una diligencia había llegado al mismísimo centro de la ciudad, se dirigió a la sala de la guardia, tomó una pesada silla de madera y se la tiró por la cabeza al comandante Roach. Este era mucho más fuerte, de modo que la repelió sin grandes dificultades, pero rápidamente llevó una mano al puño de su espada y durante unos segundos los dos se miraron, enseñando los dientes, como dos perros rabiosos, ante los sorprendidos ojos de Flapoon y de uno de los espías con los que estaban reunidos. Envíe una cuadrilla de pisoteadores a las afueras de Chokesville esta misma noche, le ordenó Spiritwolf a Roach. Encárguese de que finjan un asalto y siembren el terror. El pueblo debe entender de que el impuesto del Icabog es necesario y que si sus parientes sufren penurias es por culpa del Icabog, no mía ni del rey. Ande, vaya a reparar el daño que ha hecho. El comandante abandonó colérico la habitación, imaginando las diversas torturas que le infligiría Spiritwolf si lo dejaran 10 minutitos a solas con él. ¿Y ustedes?, siguió Lord Spiritwolf, ahora dirigiéndose a los espías. Me informarán mañana por la mañana qué tal lo ha hecho el comandante Roach. Si la ciudad sigue chismorreando sobre parientes hambrientos y arruinados, tendremos que probar qué tal le sienta la mazmorra. Así pues, obedeciendo las instrucciones del comandante, una cuadrilla de pisoteadores esperó a que la capital durmiera y entonces, por primera vez, se dedicó a hacer creer a los vecinos de Chokesville que el Icabog había ido a hacerles una visita. Escogieron una casita de las afueras de la ciudad que quedaba un poco apartada de la de sus vecinos, y una vez allí, un grupo forzó la puerta, entró a la casa y, lamento mucho decirlo, mató a una pobre ancianita, quien, por si les interesa saberlo, había escrito varios libros bellamente ilustrados sobre peces endémicos del río Fluma, mientras otro se dedicaba a estampar huellas de los 4 pies tallados por el señor Dovedale alrededor de la casa. Después destrozaron los muebles y peceras, dejando que los pobres pececillos se asfixiaran tirados por el suelo. Finalmente se llevaron el cadáver de la anciana para enterrarlo en algún terreno remoto. A la mañana siguiente, los espías informaron a Lord Spiritwolf de que todo había salido tal como estaba planeado. Chokesville, la única ciudad de cornucopia que se había librado hasta entonces de la furia del terrible Icabog, por fin había sufrido un ataque. Como los pisoteadores ya dominaban el arte de hacer que las pisadas parecieran reales, de derribar las puertas como si fuera obra de un monstruo gigante y de dejar en la madera falsas marcas de colmillos hechas con punzones de metal, los ciudadanos de Chokesville, que acudieron en manada a ver la casa de la pobre anciana,
quedaron absolutamente impresionados y nadie abrigó la menor sospecha. Bert Beamish se quedó examinando la escena después de que su madre se marchara a casa a prepararles de cenar. Su intención era grabarse en la memoria hasta el último detalle de las huellas y dentelladas, así que se prepararía para el momento en que por fin se enfrentara cara a cara con aquella criatura malvada que había matado a su padre, pues por nada había abandonado su ambición de vengarlo. Cuando estuvo seguro de que lo había memorizado todo, regresó a su casa ardiendo de rabia. Se encerró en su dormitorio y se puso a mirar la medalla al valor en la lucha contra el Icabod de su padre y la medalla que el rey le había entregado el día de su pelea con Daisy Dovetail. Desde hacía algún tiempo, contemplar aquella medallita lo entristecía. Tras la partida de Daisy a Puritania, no había vuelto a tener ningún amigo ni amiga que se le pudiera comparar. Al menos, se dijo, ella y su padre están fuera del alcance del infame Icabod. Empezaron a brotarle lágrimas de frustración. Estaba tan decidido a ingresar en la brigada, sabía que sería un buen soldado, ni siquiera le importaba morir luchando. Obviamente, sería una desgracia para su madre que el Icabod matara a su hijo, además de haber asesinado a su esposo. Pero, por otra parte, Bert se convertiría en un héroe, como su padre. Enfrascado en pensamientos de venganza y de gloria, fue a dejar las medallas en la repisa, pero la más pequeña se le escapó de los dedos y rodando fue a parar debajo de la cama. Se agachó y la buscó a tientas, pero no la encontró. Se tumbó del todo y se deslizó poco más por el suelo hasta que por fin la descubrió en el rincón más alejado lleno de polvo, junto a un objeto puntiagudo que debía llevar allí mucho tiempo porque estaba recubierto de telarañas. Tomó ambas cosas y se sentó en el suelo. Para entonces, él también estaba cubierto de polvo y telarañas. Se dispuso a examinar el objeto misterioso. A la luz de la vela, vio un pie de Icabod, diminuto y tallado a la perfección. Era un trozo del juguete que años atrás le había regalado el señor Dovetail. Bert había creído que lo había quemado entero, pero aquel pie debía haber salido disparado cuando lo golpeó con el atizador y había ido a parar debajo de la cama. Se disponía a tirarlo al fuego de la chimenea de su dormitorio cuando, de pronto, cambió de idea y se puso a examinarlo más atentamente.